¿Qué tal, amigos? Es un honor, sean todos ustedes bienvenidos a esta entrevista que yo ya añoraba con uno de los parlamentarios más importantes que ha tenido este país en toda su historia. Y me atrevo a decirlo, sé que él va a decir que no, pero sin duda, si se hiciera un recuento, desde la época de los primeros parlamentos hasta nuestros días, si hay una figura señera, ese es Juan José Rodríguez Prats. ¿Cómo estás, querido Juan José? Es un privilegio estar contigo. Mi querido tocayo, tú siempre tan generoso. Estoy preocupado, estoy inquieto. Yo creo que nuestra generación, partiendo de que yo te debo llevar 15 o 20 años, pero más o menos pudiéramos englobarnos en una misma generación, está obligada a varias tareas que están pendientes. Y una de ellas es una especie de balance, una especie de hacer un alto en el camino. Mario Benedetti en algún poema habla de la necesidad de las pausas, de que veamos el pasado, veamos el futuro. José Saramago dice algo que a mí me agrada mucho: solo con la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir. Entonces, ¿qué tendríamos que analizar y de qué somos responsables? Ahí están dos preguntas claves. Yo creo que estamos en uno de los momentos que Enrique Krause clasifica como plásticos, o sea, que se van a tomar decisiones que van a trascender mucho hacia el futuro. Desde luego, dije una cosa obvia, ¿no? ¿Y cuál debe ser nuestra tarea? Creo que ahorita lo más importante políticamente es encontrar nuestras coincidencias. Tal parece que sigue siendo vigente esa frase de Mariano Otero: el pacto en lo fundamental. Si nosotros no logramos, todos los partidos, el acuerdo, la coincidencia en lo que también otro jurista llama un voto sagrado, entonces pues vamos a seguir sacándonos los ojos y vamos a seguir golpeándonos en detrimento de la estabilidad, de la gobernabilidad, de la legitimidad. Por eso yo sí creo que tenemos que revisar el discurso político. A mí no me gusta este término en narrativa. No, el discurso político, porque el discurso tiene ese diptongo dis, o sea, la dialéctica, lo dialógico, que tenemos que rebotar ideas, no simplemente dame tu relato, no, permite rebotar, deliberar. El verbo deliberar es muy bello porque va a liberar. O sea, ¿qué significa que nos liberemos, superemos prejuicios y superemos algo, mi querido tocayo? Y aquí sí quisiera retarte a que me ayudes a superar lo que yo creo que es totalmente obsoleto: izquierda, derecha. Ahora se ha hablado mucho de ultraizquierda, ultraderecha, y me parece que aplicamos estos calificativos con enorme frivolidad. Creo que se repite la vieja frase que dijo Ortega y Gasset hace casi un siglo en la Rebelión de las Masas: de ser de izquierda y de derecha es elegir la forma de ser estúpido. Dice que corresponde a una hemiplegia moral. Y yo estoy convencido que si no salimos de ese encajonamiento, nos vamos a seguir hundiendo. Esa Sí, es sería mi primera una reflexión. categorización, ¿no? Dependiendo tu opinión, a lo que más se parezca, entonces te ubican en uno o en otro lado. Los más prudentes se desplazan al centro, pero lo que estamos viendo efectivamente es una categorización ideológica que está dividiendo al mundo. Estamos viendo también, a ver si estás de acuerdo, ahorita que hablabas de lo líquido, me pensé en Sigmund Bauman y en todas sus teorías. A partir del fenómeno de la globalización, el internet, la tecnología, la frivolidad con que hoy las nuevas generaciones se informan de manera muy pronta, muy expedita y al mismo tiempo muy insustancial, la falta de reflexión,
lo más grave que yo veo, estaba pensando ahorita que te estaba escuchando en el encuentro Vuelta que tuvo lugar en México, convocado por Octavio Paz, en personajes como Cornelius Castoriadis, como el propio Vargas Llosa, que por cierto fue el desaguisado de la fiesta con aquello de la dictadura perfecta, cuando hablaban de los regímenes militares en América Latina. Me gustaría hacer como un parteaguas. Primero, el ensayo de Fukuyama, cuando cae el muro de Berlín, previo al movimiento de solidaridad con Lech Walesa en la rebelión de los obreros en Polonia, y luego la glasnost y la perestroika que impulsa a Gorbachev. Todo esto es lo que Fukuyama sintetiza en un ensayo que llama El fin de la historia. Se acabó la guerra, se acabaron las ideologías, triunfó el capitalismo, triunfó la democracia liberal. La mejor prueba es el Berlín pobre bajo el socialismo y el Berlín desarrollado bajo el capitalismo. Y luego pasa una etapa en la que la gente, digamos de los 80 para acá, unos 30 años, en la que se impulsan políticas liberales. Ahí está Margaret Thatcher y Ronald Reagan jugando un papel fundamental, pero luego entra en crisis el modelo. Entran en crisis los partidos políticos tradicionales, entra en crisis la figura del político, que tú y yo siempre procuramos reivindicar, en vez de demonizar. Y en esta crisis surgen personajes como Donald Trump, como el propio Javier Milei, como Erdogan en Turquía, que son, si no outsiders, que los hay, una especie de políticos disruptivos que van contra el establishment, que van rompiéndolo todo, y en esos se convierten, como en el caso de México con López Obrador, como en chivos en cristalerías, al diablo las instituciones. Y hoy estamos viendo que están destruyendo la Suprema Corte. Escuchaba yo a Rafael Cardona decir a qué fueron los ministros, a presenciar su propio sepulcro, a validar su sepulcro, a validar el tiro de gracia del Poder Judicial. Son muchos los temas, querido Juan José, pero creo que entendemos en términos generales lo que está pasando. Y la gran pregunta es, sí, hay que hacer una especie de concilio como los que hacía el Vaticano cada determinados siglos, una gran discusión que a lo mejor nos puede tomar tiempo, pero el gran problema es que ni siquiera hay voluntad para discutir entre los dispares ideológicos o entre las discrepancias. Es decir, no hay ni siquiera condiciones para hacerlo. ¿Tú cómo ves todo este escenario? Yo sé que es muy amplia la pregunta. Mira, tocaste varios temas. Recuerdo aquel diálogo que lo denominó Octavio Paz, la difícil experiencia de la libertad, si no me recuerdo, que vinieron, ahí estaba también Daniel Bell, si no mal Creo que los recuerdo, desafíos de la libertad se llamaba. o los desafíos de la libertad. Yo recuerdo muy buena mesa redonda, vinieron unos polacos, Grenchen, Adam Michnik, creo, vino Jean-Paul Ravel de Francia, y efectivamente había una gran euforia y un gran entusiasmo. Mencionas el libro de Francis Fukuyama, pero yo también recordaría un libro que también tuvo mucha difusión, de Samuel Huntington, La tercera ola de la democracia, porque él habla de que hay periodos en que todas las naciones caminaron hacia la democracia. El primer periodo fue hace un siglo, que él señala la primera elección, la primera lucha entre partidos en 1928 en Estados Unidos, cuando contienden Jackson en contra de John Quincy Adams. Y ahí ya hubo un intento hasta de debate, hubo un órgano electoral, hubo un padrón, ya era el Partido Demócrata, y termina, dice Huntington, con la entrada, habla de que en la tercera ola comienza con la transición, la revolución de los claveles, sí, en Portugal. Sí. Era, sí, la revolución de los claveles, que fue una transición pacífica, que fue una madurez del ejército,
que era ya lo que venía desde Luis Salazar y su sucesor, y que termina, para mí, deja abierta la tercera ola de la democracia, y Samuel Huntington se despide con enorme entusiasmo, diciendo que es muy intensa y que ahí va a venir una serie de cambios. Disuelve la Unión Soviética, la transición en Chile, que es muy importante, el 5 de octubre, aquel plebiscito en el 88, cuando termina el periodo de Pinochet, pero yo creo que esa ola de la democracia termina en el 99 con el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela. Y me parece que de ahí, tú lo notaste, ha venido una lucha entre dos formas del quehacer político. Para mí, que ahí vino el surgimiento, que no es nada nuevo, porque también lo vemos desde Grecia y desde Roma, de los líderes populistas. Ahí viene la concentración del poder, desencanto con la democracia, porque había generado muchas expectativas. En el 2010 viene el fracaso de las primaveras árabes. Sí. 6 países que entraron en conflictos internos y que se habló de que aquello iba a caminar suavemente hacia democracia y división de poderes, y fracasaron. Yemen, cae Hosni Mubarak, ¿no? Comenzó con Egipto, Yemen, Libia, que matan a Gaddafi. En realidad comienza en Túnez con un acontecimiento. En Túnez, con un mercader que se quema. Sí. Sí, es bueno, son destellos. Por ejemplo, también el famoso 15 de mayo en España, en el 2011, el movimiento de los indignados. Sí, sí. Que también movimientos que puedes un poco entender como protestas, pero no en cuanto a planteamientos. Por ejemplo, lo que sucedió en el 2019 en Chile, que se subieron los precios del metro y vino un estallamiento que me parece que Sebastián Piñera respondió bastante bien diciendo, bueno, vamos a un plebiscito para una nueva constitución, para ver si se hacía una nueva constitución. Pero yo creo que manipulado para mí esa revuelta ahí, pero bueno, había influencias, se localizaron influencias de Maduro, de Venezuela, sí. y como siempre sucede en los movimientos sociales, una mezcla de inconformidades, pero hay inclusive un chileno que es muy bueno como novelista, Roberto Ampuero, sí. Que quiere descifrar qué fue lo que pasó, porque no había un pliego, no había una petición, no, fue un estallamiento, fue una protesta, en donde inclusive surge Gabriel Boric, porque él entra en ese movimiento y llega al poder. Así es. Entonces es un... Y de ahí, países como Uruguay, por ejemplo, hay un diálogo precioso. Uruguay es envidiable, ¿no? Es envidiable. Mira, hay un libro que se llama Conversación sin ruido, en donde reúnen a Julio María Sanguinetti y a José Mujica en un diálogo excelente, porque los dos de partidos diferentes, de ideologías diferentes, dialogando con una gran madurez, porque lo que tú dices de derecha, de ultraderecha, me parece que todo se refiere a qué debe hacer el Estado y qué debemos hacer los ciudadanos, los particulares. Sí, ese es el fondo de la discusión. Ese es el fondo de la discusión. O sea, cuando el Estado quiso ser empresario, fracasó. El Estado como empresario fracasó. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que todas las naciones eso lo han entendido, salvo el gobierno de Andrés Manuel, que todavía va con Mexicana de Aviación, que ya lleva varios miles de millones de pesos perdidos, o el sostenimiento de Pemex y Comisión Federal de Electricidad a cualquier precio. Me parece aquí estamos que ahí, como en la película de Volver al Futuro, ¿no? Estamos haciendo un déjà vu, volviendo a los años 70, como a volver a recorrer un camino que ya conocemos, ¿no? Y ya sabemos en qué va a terminar, ¿no? Bueno, cuando creó Segalmex, en sustitución de la CONASUPO, y mira lo que pasó. Entonces, hay una frase que a mí me gusta mucho de Antonio Caso: no se destruye lo que no se reemplaza. Eso te lo he escuchado, claro. Sí, esa frase a mí me encanta, porque dirán que es una frase conservadora, pero si tú no tienes algo con qué sustituir,
algo que está mal, que es, por ejemplo, el caso de la reforma al Poder Judicial. Sí, no podemos hablar de que México pueda presumir de una buena impartición de justicia, nada más remoto que eso. Pero la reforma que está presentando el presidente López Obrador lleva la intención de corregir, de mejorar. Yo creo que no. No. Lleva la intención de demolerla. Tan es Sí. así que no se toca para mí la institución más importante que la hemos descuidado. Dada la Que es, importancia del tema y para no quedarnos a medias, porque ya tenemos que hacer un corte, nada más hago un último comentario para cerrar esto y volver a reanudar. ¿ah? Parece que Morena es como las farmacias similares, ¿no? Es lo mismo, pero más barato, ¿no? Con esto de su austeridad, pero salió lo mismo. Mira, aterricé en que todo parece cifrarse en precisar qué debe hacer el Estado y qué debemos hacer los particulares. Así es. Yo creo que el socialismo, la doctrina marxista, se entusiasmó mucho de que si el Estado se hiciera propietario, se hiciera empresario, lo iba a hacer mejor. Resultó un rotundo fracaso. Para mí que la empresa pública perdió el objetivo que se le diseñó inicialmente y no podía competir con la empresa privada que seguía por un principio muy sencillo, utilidades. Si la empresa privada no tiene utilidad, quiebra y se cierra. Bueno, Y pero la hay empresa hay una pública, excepción, ¿no? Porque luego cuando hablas de esto te sacan el ejemplo de Noruega o de los países nórdicos que resultaron ser sí, buenos administradores, ¿no? sí, hay excepciones, Sí, pero son excepciones. que O sea, confirman la regla. se confirma la regla. Sí, La empresa pública en México cayó en empleomanía, cayó en corrupción, en sindicalismo y otro factor, la designación de sus titulares, que no hay continuidad. Eso lo vimos en Pemex, lo mismo en CFE, que tenía un récord de 2 y 3 directores por sexenios. Ahora se ha aferrado el presidente López Obrador con el actual, pero no porque está haciendo bien las cosas. Yo creo que los resultados en Pemex son terribles. El director de la Comisión Federal de Electricidad presume de que es el sexenio donde más se ha invertido por parte del gobierno en recursos, pues sí, porque le cerró la inversión a la iniciativa privada. O sea, se le dio la espalda a la reforma que se había hecho o que venía desde Cedillo, desde Salinas. Para mí el principio fundamental, y esto casi viene como el principio de subsidiariedad, que viene desde la encíclica Rerum Novarum, tanta sociedad como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Que el Estado solamente puede hacer aquello que la ley señala, que los particulares podamos hacer todo lo que la ley no nos prohíba. pero además la frase Entonces, se puede adaptar a las circunstancias de cada país. con sus apuntes y sus mecanismos, estoy de acuerdo, pero me refiero que ahí es, por ejemplo, una frase de José Mújica, regresando a este libro que lo recomiendo mucho, de el diálogo entre Julio María Sanguinetti y José Mújica, porque ahí ves cómo hay grandes coincidencias, porque al final de cuentas, cuando se llega al poder, no hay muchas formas de ejercerlo. El campo de maniobra se reduce. Yo creo que lo más importante, por ejemplo, designación de funcionarios y el destino de los recursos, el presupuesto. Eso están las dos decisiones claves, así de entrada. Y ahí puedes calificar un gobierno. Si está designando gente que se aproxima a un perfil que cada cargo tiene, y si se está dedicando el recurso a donde más puede beneficiar al pueblo, que al final de cuentas es el que lo otorga. Entonces, si nos vamos a eso, a lo que es la administración pública, y me parece que Europa, que sigue siendo el ejemplo del mundo occidental y que yo veo como un gran fracaso en el 2004-2005, cuando no se aprueba la constitución de europea, que hubiera sido un gran documento, y que curiosamente ahí tienes una distorsión, porque fue la izquierda, Lionel Jospin, el que encabezó un gran movimiento en Francia para que se perdiera el referéndum. ¿Y por qué? Porque decía que había una gran influencia del neoliberalismo. Yo creo que capitalismo, democracia y Estado de Derecho se han ido afinando, se han ido demostrando que no puede vivir uno sin el otro. El capitalismo es la consecuencia del Estado de Derecho. Pones a competir conforme a reglas y evidentemente hay quienes generan riqueza
que es lo que Pepe Mujica dijo, porque estaban en una exhibición, en una galería, y un periodista le dijo, mire, ese empresario es un burgués, ese señor hizo mucho dinero, y se volteó Mujica y dijo, ese señor sabe hacer algo que yo no sé hacer, él genera Claro. riqueza, yo le cobro impuestos, y esos impuestos se los destino a las gentes depauperadas. Entonces, yo creo, hoy está diciendo que en Cuba se está estableciendo una economía de guerra. O sea, el mismo Fidel Castro en alguna entrevista a algún norteamericano dijo esto, ya nos dimos cuenta que definitivamente no funciona. Este es un fracaso. Acabo de leer un libro que me agradó mucho, una economista que habla del Estado emprendedor. Eso sí debe ser el Estado. El Estado debe emprender, pero no ser empresario. Una Entonces, política keynesiana, digamos, donde el Estado sea el que invierte en infraestructura, genera condiciones, crea estimule, normas. de- estimule, tome la iniciativa, sea vanguardia. Por ejemplo, en tecnología, por ejemplo, en cosas en donde definitivamente la iniciativa privada pudiera rezagarse. Entonces, me parece que es muy sencillo precisar quién hace mejor la actividad específica. ¿Lo hace mejor el Estado? Pues que le haga el Estado. Pero si lo hace mejor el particular, ¿para qué se mete el Estado? Por ejemplo, lo que está haciendo el gobierno de López Obrador en materia de Qatar Mexicana de Aviación a un altísimo precio, a un altísimo costo, ¿qué caso tiene? Eso no, pero beneficia a los además, pobres. pero además violentando reglas básicas de la libre competencia, porque es una empresa que puede absorber pérdidas, igual que Dos Bocas, Bueno, este, es que por eso se tienen que declarar monopolio, porque no pueden competir, no saben competir. Una empresa estatal entra al mercado y por eso en el sector eléctrico, por ejemplo, yo escuchaba a mucha gente dentro de la Comisión Federal de Electricidad que decía, vamos al fracaso, porque no podemos competir. O sea, el particular, vamos a poner por caso, fíjate, Tocayo, esto a mí me tocó siendo diputado cuando se buscó que hubiera inversión en los ductos de Pemex, que hubiera inversión privada. Vino la oposición del PRD, no se logró esa reforma. Yo me pongo a pensar que si se hubiera hecho y los particulares empezaran a manejar 50, 60 empresas en todo el país, los ductos, yo te garantizo que el huachicol no tendría la cifra que hoy tiene. claro. Ahora, un particular, ¿por qué la empresa particular tiene menos corrupción que la empresa pública? Porque el particular no se puede robar a sí mismo. Claro, no La puede, tienen que eliminar pérdidas. tiene que eliminar pérdidas. Entonces, ¿por qué en la empresa pública se da el robo? Porque no se siente que es propia. Claro, Inclusive, en el caso del huichipol, se está claro que hay complicidad con funcionarios de Pemex. no hay otra El manera de robo que hay en explicarlo. refinerías es terrible, lo que estamos perdiendo en refinerías es terrible. Y Dos Bocas se inunda, todo el mundo lo dijo. A mí me dijeron técnicos que no era ese el lugar indicado, No, pues que era, está era pegado al nivel del mar, debajo del nivel del mar, inclusive no, no, está. no, se acabaron unos manglares para hacerlo, tuvieron que hacer un relleno brutal. ¿Por qué? Porque el presidente quería que se hiciera, porque amor con amor se paga y tenía que darle eso a los tabasqueños. Vamos a ver qué consecuencias tiene, porque ahora que termine, si es que termina algún día, pues va a disminuir la ocupación. Dios Entonces quiera. vamos a tener. Oye, surgen muchas preguntas. Entonces, no es lo que está a debate, no es entonces, por un lado, esta especie de democracia plebiscitaria que traen los líderes populistas del mundo, ¿no? Que nos evocan a Luis XIV, ¿no? Yo sé, el pueblo soy yo, pero el pueblo representado a través de estos ejercicios plebiscitarios, mientras por otro lado se gana la voluntad popular repartiendo a discreción apoyos sociales, lo cual hace, pues, es precisamente lo que le dio el éxito, en mi opinión, a Claudia Sheinbaum, pero que ya conocemos la historia, ya sabemos en qué termina un estado que rompe la piñata, reparte todos los dulces y se olvida de volver a hacer otra piñata y se olvida de fabricar más dulces. Entonces, la democracia liberal, yo diría que es lo que, incluso la cultura occidental, hoy están en riesgo contra estos contra estos adversarios que son esta democracia participativa, muy cuestionable,
y por otro lado, los populismos, ¿no? Es decir, eliminar las meritocracias, acabar con una especie de reino, una especie de oclocracia, ¿no? Del reino de las muchedumbres, etcétera, ¿no? Es un tema que se escucha complejo, pero eso es lo que hay en el fondo de toda la discusión, donde, por cierto, China, Rusia son simples observadores muy cómodos viendo cómo Occidente está sucumbiendo ante esta guerra intestina que está debilitando a Europa, debilitando a Sudamérica y, cómo no, también a los Estados Unidos, ¿no? Mira, el gran dilema del siglo XXI es esta lucha. Parece ser que Occidente y Oriente, que traen una vieja rencilla desde hace muchos años. En un principio Oriente estaba avanzando. Ahí dicen que todo derivó de que San Paulo de Tarso, en lugar de irse hacia Oriente, se vino para acá y la religión judeo-cristiana pues viene a ser el sustento de toda la cultura occidental. Pero yo siento que el Cayetán Álvarez de Toledo habla de algo que tú te estabas refiriendo, porque dice que no le llama el caballo de la democracia, para referirse a la metáfora del caballo de Troya, porque dice que el caballo es un animal muy bonito, es el burro de la democracia, que es el populismo, porque entra en la contienda, entra en el sistema gracias a la democracia, gracias al voto, gracias a la democracia participativa. Yo creo que Inglaterra debe llorar el Reino Unido y ya está clarísimo en las Brexit. encuestas, llora el Brexit. El Brexit fue una gran estupidez de David Cameron, que en una lucha electoral se le ocurrió decir que si él ganaba iba a convocar un referéndum para ver si continuaba en la Comunidad Europea. Y ahí surgió el demagogo Boris Johnson y mira las consecuencias. Inglaterra tiene serio problema, Reino Unido tiene una fuga brutal de millonarios y no disminuyó la migración, que era el argumento fundamental que Boris Johnson manejaba. Y obviamente era un argumento que pegaba con los ingleses, de que no llegara gente de fuera. Pero Oye, yo pero te además diría ahí los jóvenes pagaron los platos rotos de su abstinencia, de su porque ahora apatía. no pueden trabajar en la Unión Europea, ya vieron las consecuencias negativas para ellos, porque los que votaron fueron los que querían conservar la libra, que querían conservar la identidad, etcétera, ¿no? Mira, tenemos que partir de que debemos hacer un ejercicio para simplificar y regresar a lo elemental, porque hemos complicado lo complejo. La política es compleja, los tiempos actuales son complejos, pero en lugar de hacerlo más sencillo y más accesible, lo hemos complicado y nos hemos metido en una serie de reflexiones totalmente absurdas. Yo Discusiones te diría, estériles. discusiones estériles. Te diría, por ejemplo, el problema de lo que es hacer leyes. Para mí el gran triunfador, no sé si coincidas conmigo, en la filosofía del derecho es el justnaturalismo. Se Sí. dirá lo que quiera, se dirá que no es el Dios el que nos fija valores y que hay cierta subjetividad y cierto relativismo, lo que quieras, pero definitivamente los derechos humanos y la división de poderes son dos principios arraigados en todas las organizaciones políticas que quieren democracia y bienestar. Ahorita no hay ninguna nación que pueda decir no es posible que esto se logre si no hay respeto a derechos humanos. Entonces, eso es definitivo. Entonces, esto yo creo que debemos explicarlo a las nuevas generaciones y hacerlo más sencillo. Por eso creo que debemos romper el esquema izquierda y derecha. Y ahí irnos a la reflexión en varios puntos de quiebre en la historia de México. Por ejemplo, el vasconcelismo. Por ejemplo, el surgimiento del PAN en el 39, que es el debate entre Lázaro Cárdenas y Manuel Gómez Morín. El debate, por ejemplo, que se dio entre dos funcionarios públicos en tiempos de Echeverría, en tiempos del desarrollo, entre Horacio Flores de la Peña, que hablaba y criticaba a los neoliberales, y el desarrollo estabilizador de Ortiz Mena.
Entonces, vámonos a esos grandes dilemas, a esos grandes debates que ha habido en la historia y veamos qué ha funcionado. Nos hemos perdido. ¿Cuánto tardamos en corregir la brutal y descomunal política que tanto daño causó, que fue el reparto de la tierra? El reparto de la tierra, Chiapas lo Fracaso, sabe, un fracaso. fracaso. Se destruyó riqueza y se repartió miseria. Inclusive el movimiento en Chiapas de los famosos mapaches era para evitar el reparto, eran los propietarios con sus trabajadores que se enfrentan. Tu pariente, Cali Mayor, Rafael Calimayor, Rafael Calimayor, ahí está Tiburcio, Fernández. Tiburcio Fernández Ruiz y está Sinar Corso. Todos ellos son los grandes hacendados que se defienden. Se destruye la riqueza. ¿Y qué sucede? Viene el reparto de la tierra ya tardío en tiempos de Echeverría y viene toda la invasión que se dio en el gobierno, por ejemplo, de Juan Sabines, el primer Juan Sabines. No, y ya Y con el Chiapas debe tener, zapatismo, en el 94 prácticamente Chiapas se convierte en el estado con más propiedad social y más improductiva. mal llamada propiedad social, porque no sé de dónde sale lo social que es improductiva. Es un oximarón. No es productiva, pero es social. Ah, caray, pues explícame eso, ¿verdad? Porque es una agricultura de subsistencia. Entonces, Inclu la gran discusión que estamos viendo, a mí me gusta mucho Axel Kaiser, el chileno, por supuesto, sí, de Cayetana, para mí es como el más ecuánime referente de la democracia liberal. Tú y yo la seguimos siempre, sí, la escuchamos, ¿no? La discusión de lo que se llama la evidencia empírica, como dices tú, o sea, no tenemos que claro. inventar el hilo negro, simplemente basta ver cuántos países tienen más libertad comercial y resultan los más desarrollados. Son los que tienen mejor calidad de vida. Y vemos lo que pasa en Venezuela, que de ser una nación próspera con el petróleo, en 25 años se convierte en villamiseria, como diría Javier Milei. Y bueno, hay tantos temas, caray, que hablar contigo. Eh, ¿Cómo ves, por ejemplo, la implementación abrupta, si tú quieres, del modelo liberal a ultranza, que ya lo hicieron los chilenos en la época de Pinochet con Milton Friedman y los Chicago Boys, y que tuvo muy buenos resultados? Es decir, convirtió a Chile en una economía distinta a las de Sudamérica, que redujo la pobreza a menos de 2 dígitos. Lo que está haciendo Milei está retomando la esperanza, por ejemplo, de personajes, está impactando mundialmente. Hay muchas cosas que cuestionarle a Milei, sin duda, su temperamento, su explosividad, pero en términos pragmáticos, reducir impuestos, reducir el gasto público excesivo para evitar el déficit presupuestal, privatizar empresas. Esto ya se ha hecho y ya conocemos los resultados. Pero eso es el problema. Ante esa evidencia empírica, resulta que hay quien sigue soñando utópicamente en modelos que ya fracasaron una y otra vez. Y entonces te sacan el caso de China y te dicen, pues ahí está China, pero China es capitalista, totalmente. O sea, su éxito fue para sacar a 400 millones de la pobreza y tener 10 supermillonarios, pues debe entrar al modelo de mercado, regido por el Estado, si tú quieres. Es una rara combinación que vale la pena analizar, pero ese es el contexto. Y resulta que México está demoliendo sus instituciones que se crearon para crear estas condiciones que faciliten el intercambio comercial, que es digamos que el único contrapeso, dicen por ahí, he estado leyendo, ya no va a ser el Congreso, ya no va a ser la oposición en México, va a ser el TEMEC, van a ser las condiciones que nos van a imponer nuestros socios comerciales. ¿Tú cómo ves? Mira, yo creo que, por ejemplo, el caso de Argentina, se demostró Argentina era el país más rico. Este argumento lo maneja mucho Milei. ¿Qué sucedió cuando vinieron los populismos? Cae Hipólito Yrigoyen en 1930, suben los militares y suben con Domingo Perón y empiezan a regalar, empiezan a regalar. Entonces, uno de los problemas
del poder y del gobierno es que se alcanza la prosperidad en el corto plazo, pero en el largo plazo se propicia la miseria. Claro. Entonces, ¿qué tiene que hacer Milei hoy? Decir, señores, no hay plata. Esta es la frase más importante que dijo en su toma de posesión. A mí me entusiasmó mucho Milei, he leído sus libros, el pensamiento libertario. El problema está en que aquí está el complemento, que es el manejo político, la operación política. Milei agrede, Miguel insulta, Miguel, ahí es en donde le falta, por ejemplo, la sensibilidad de un Konrad Adenauer, de un Erhard en Alemania que se recupera en el 47, que lo hicieron con suavidad, con prudencia, con mesura, o un Patricio Aylwin, después de la dictadura de Pinochet, Ricardo Lagos, un Fernando Henrique Cardoso en Brasil. Por eso, por ejemplo, en el PAN ahorita hablan, dicen, reinventar el PAN. Oye, espérate, si ahí está, lo mejor del PAN es su trayectoria, su historia, la victoria cultural de la que habló, Carlos Castillo Peraza. ¿Qué tenemos que, por qué esa idea y que todo hay que replantearlo? Cuando un político aspira a un cargo y diga, conmigo va a surgir un nuevo país y antes de lo que se hizo todo está mal, lo que le llaman el síndrome de Adán. Castillo Peraza decía, yo soy el primer hombre. Pues no, no, eso no es cierto. El que diga eso está mintiendo. No puede echar abajo todo lo que se ha hecho, no. Al contrario, tenemos que ver qué es lo que funciona y darle continuidad. En Chile, cuando se regresa a la democracia, tuvieron el acierto de no modificar las cosas que Pinochet había hecho y que habían dado buen resultado, lo que tú dices. Cuando ellos se dieron cuenta, no, eso ya no se modifica. Por eso ahora Gabriel Boric, muy inteligente, te digo, ya cambió el guión, no insistió en su constitución, sigue vigente la constitución de Pinochet. Entonces, desafortunadamente, hay una cualidad que no debe tener el político, imaginar. No, el político debe recordar y ver lo que funciona. Claro. Y es una frase casi bíblica. Señor, ayúdame a corregir lo que está mal y a continuar lo que está bien, para que yo encuentre la diferencia. Pues ahí está. Este es el principio de gobierno. Por eso tenemos que ir a un proceso de simplificación, de sencillez. Por eso, mira, hay muchos pensadores, Stephen Pinker, por ejemplo, un pensador norteamericano. Sí, lo conozco. A Martha Nussbaum, una gran jurista, Amartya Sen, por ejemplo, tiene tesis muy sencillas. Por ejemplo, Amartya Sen dice, ningún país democrático ha tenido una hambruna. Porque tú hablas de China. China es una dictadura, un país totalitario que tiene una economía de mercado. O sea, sí puede funcionar la economía de mercado en una dictadura, pero la democracia no puede funcionar donde no hay una economía de mercado. La democracia, si se instala, tiene que haber competencia. Y si hay competencia en el poder político, se va a la competencia del poder económico. Ahora, ¿cómo evitas que el poder económico se mezcle con el poder político? Y ahí es cuando se distorsiona, el problema de ocrocracias y el problema. Entonces, viene la rebelión y viene el desencanto. Y al venir el desencanto, pues entonces dicen esto no funciona y estos neoliberales propiciaron una miseria y vámonos atrás. Oye, y ahí es en donde ahí es en donde se regresa a cosas que ya fracasaron. Por eso todo esto, pero todo esto al final de cuentas, lo importante es que en México se haga un ambiente que propicie la discusión y el diálogo. Y allí tenemos que participar todos, los medios. Y lo primero es el respeto. El respeto es un principio ético. Si no hay respeto, no hay ética. El respeto a la dignidad de la persona, a no humillar. Entonces, tendríamos que regresar. Esto es lo que no veo en el proyecto de Morena, en el proyecto de la Cuarta Transformación, que nunca me he explicado qué es. Entonces, si seguimos sacándonos los ojos, vamos a seguir profundizándonos en nuestra crisis. Oye, ¿qué fue primero, el mercado o el Estado? El mercado. Por supuesto. El mercado, mira, hay desde la Edad Media
hay una ley mercatoria o algo así, en donde porque ya comenzó el trueque, comenzó el intercambio. Y la división de poderes, mira, el momento en que el primer nerdental agarró un palo y una piedra y dijo, aquí mando yo, ese es el primer político. Ese es el que tuvo la ambición de mandar. Aquí mando yo. Entonces, ahí está el poder ejecutivo. Con toda certeza, dentro de la tribu, 4 o 5 deben haber dicho, ¿y este qué le pasa? Y empezaron a conspirar. Ese es el poder legislativo. Y los viejitos de la tribu dijeron, oye, si no hacemos algo, estos se van a matar. Ese es el poder judicial. La teoría vino después. La teoría vino después. Después empezamos con la teoría y empezamos que uno haga la ley, que el otro la cumpla y que el otro la juzgue y la interprete. Pero son cosas que han surgido en la realidad. Yo creo que Antonio Escotado es muy clarividoso en ese tema, ¿no? El gran español, en su libro sobre los enemigos del comercio, ¿no? O sea, no se puede entender la evolución de la historia, la conquista sin el española, comercio. sin el comercio. Los españoles no vinieron buscando oro, venían buscando especies. Eso fue lo que los motivó, ¿no? Bueno, La y ruta de la seda, China. una de las cosas ahorita, y lo dijo Kant en el famoso discurso a la paz perpetua, pero una de las cosas que está evitando que haya más violencia es el comercio, porque China sabe que si va a una tercera guerra mundial y Occidente y todos sus clientes le cierran a comprar su mercancía, China va a la quiebra. Sí, claro. Basta Eso, con un eso lo sabe veto. China. Basta con Y un además están veto. viendo el ejemplo de Rusia, porque yo creo que Putin debe estarse dando golpes contra la pared de haber hecho la invasión a Ucrania porque no esperaba esta reacción en donde todas las medidas económicas le han hecho un gran daño. No, el 70%, 80% de los locales comerciales en las plazas, en los malls, digamos, que había ya en Rusia, cerraron, ¿no? Todas las Ahí marcas. está, Sí. ahí está, pues, o sea, esa imbricación de la economía, esa globalización, y lo dijo Kant. Primero dijo, no van a luchar entre las democracias. Segundo, se van a crear organismos internacionales, se creó la ONU. Y tercero, el comercio, la economía, se va a imbricar de tal manera que ya va a ser imposible que haya confrontaciones bélicas. Oye, pero hay novelas premonitorias, ¿no? Pienso en 1984 de Orwell, Claro, George Orwell. en El Mundo Feliz de Aldous Huxley, en Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, todos ellos Y la, y hablan la, y de la, y la, y la granja de George Orwell, sí, pues, la también. granja es lo Son que es la sociedades, antiutopía. advirtieron sociedades totalitarias, ¿no? Sí, El Big sí. Brother, Los riesgos, ajá, la novela no puede dejarse de leer, porque la novela que mezcla historia, imaginación y tiene flexibilidad para moverse, y las biografías, los grandes testimonios. A mí me encanta cuando Chateaubriand dice, yo traté a Napoleón y me encontré con un hombre que me deslumbraba, un hombre que me impresionaba, una inteligencia bárbara. superior. Crucé el Atlántico y platiqué con George Washington, un hombre parco, un hombre sencillo, un hombre humilde. ¿Y qué hicieron los dos? Napoleón mandó a 3,5 millones de europeos a la muerte, terminó con la Revolución Francesa, convirtiéndose en emperador. Tal vez lo que le rescate los historiadores sea el código de Napoleón y termina en una isla custodiado por un océano. Y Washington se le recuerda como el último en la guerra, el primero en la paz, crea una nación, crea instituciones. ¿Cuál es la diferencia? Es muy sencillo. Napoleón buscó alcanzar una ambición, Washington cumplió un deber. Ahí Oye, está la diferencia. ¿cómo ves el Cumplió un deber. fenómeno? Yo veo con mucha preocupación ahorita a propósito del resultado de las elecciones en Francia, que me parecen como el último intento identitario, nacionalista contra la invasión islámica a toda Europa, la sobrepoblación ya de musulmanes, la construcción de miles de mezquitas en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido,
¿qué está pasando? Yo coincido con la idea de que bienvenida la migración, pero de manera legal. Bienvenida la migración si al lugar que fueres, haz lo que vieres. Si sabes adoptar los usos, las costumbres del país a donde quieres vivir. Pero lo que me parece desafiante y sobre todo contra la cultura occidental es que ahora los islamitas, los yihaditas, todas estas expresiones, incluso radicales, estén teniendo como propósito final imponer la famosa Sharia, que es como sobreponer lo religioso al mandato de los hombres y destruir literalmente la civilización occidental. A mí me parece una reacción legítima la de Francia, una reacción legítima la de Europa, el estar ya poniendo un alto a la migración desmedida, incontrolada e ilegal. Mira, el problema de la migración es un problema mundial. Es un problema que tiene que ser ventilado en la ONU y tienen que adoptarse medidas por todas las naciones. ¿Sirve la ONU todavía? Porque Angela Merkel, cuando le dijeron, oye, ¿cómo es posible que permitiste la entrada a Alemania de 1 millón de libaneses, sirios? Y ella se volvió y dijo, por razones humanitarias. Entonces, es una respuesta contundente, es una respuesta incontestable, ¿verdad? Por razones humanitarias. O sea, por ejemplo, en el caso de México, ahorita que está atravesando esa gente, toda esa zona del Darién, allá en Panamá, muriéndose y que vienen huyendo de la violencia, bueno, pues también hay un criterio de decirles, vamos a cerrar el espacio. Tiene que ser una política que contemple soluciones globales. Por otra parte, mira, en Estados Unidos hay proyecciones de lo que van a requerir en mano de obra, dada su economía, que sin duda Biden ha sido un magnífico gobernante en materia económica que ha impulsado y es la máquina que está jalando la economía del mundo, y van a requerir mano de obra y no están con el crecimiento poblacional que lo puedan satisfacer a largo plazo. Entonces, naturalmente tienen que abrir su frontera para que vayan gente a hacer trabajos que los norteamericanos mismos desean que venga gente de fuera para que lo hagan. Entonces, Que ni los negros quieren hacer, diría el clásico. diría Fox, Sí. bueno, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio, y ahí el derecho es muy importante, porque el derecho es el sentido común, el derecho es la norma que está forjada por esos valores que tenemos que coincidir en que hay que proteger. Entonces, ¿cómo simplificar la política? ¿Cómo amarrar de nuevo derecho y política? Para mí ahí está el problema más serio. Mientras en México veamos al derecho como algo que se puede manipular, violar, aplastar impunemente, seguiremos hundiendo. No nos vamos a convertir de facto, ya somos el tercer país seguro, no va a convertirse en un problema la migración que se va a quedar atorada en México, dada la cerrazón que va a haber con el próximo gobierno de Estados Unidos. Mira, el problema de México hacia el futuro, todo el mundo ahorita se está preguntando. Yo veo inminente el choque entre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel. Eso no se va, no se puede evitar. Entonces, no le puedes dar continuidad a una política de salud que llevó a la muerte a tanta gente. No le puedes dar continuidad a una política en el sector energético que nos ha hecho cada vez más dependientes. Cuando hablan de la soberanía energética y de la autosuficiencia, hoy más que nunca somos dependientes. No le puedes dar continuidad a una política agropecuaria, por ejemplo, que está importando maíz, frijol en un 60-70% de lo que Arroz, consumimos. trigo. Arroz, entonces, eso de el segundo piso, ¿dónde está el primero? Si no hay ni siquiera cimientos. ¿No fue un pragmatismo de Claudia Sheinbaum para llegar al poder? Una frase de campaña, eso no, eso, tú le preguntas a veces, explíqueme en qué consiste el primer piso y dónde está el segundo piso. Oye, pero entonces sí albergas que, como tal vez muchos albergamos la idea de que sea diferente Claudia Sheinbaum. Mira, es que no tiene remedio, no tiene remedio. No es que vaya a No ser va a poder, diferente. no va a poder aguantar si no hace cambios. Escribió un artículo la semana pasada, en el jueves en el Excelsior, en donde hablo de este problema, de las 4 posibilidades que tiene Claudia Sheinbaum. Ser sumisa, que tendrá que Sí, lo romper. leí. Bueno, ahí están las posibilidades. Y la última es ser tecnócrata y neoliberal, porque Morena tampoco es un partido en el que se puede apoyar.
No tiene Pero doctrina, no tiene. lo va a tener que hacer de manera inconfesa. Claro, claro, pero además, en Morena, en el momento en que venga un choque entre Andrés Manuel y Claudia, se disuelve, porque ahí las tribus van a salir y se van a agarrar como nunca. Oye, somos esclavos del tiempo. Vamos a volver a tener una próxima conversación. Espero que sea en vivo. Desde luego. Pero hay muchísimo material, muchos temas que discutir. Hoy dimos un sobrevuelo sobre todos estos grandes temas, pero creo que cada uno, si quieres, amerita lo que pasa en España, en Francia, en Chile, lo que está pasando en Estados Unidos y al final de cuentas lo que va a pasar en nuestro país, ameritan un análisis específico. De acuerdo, mi querido tocayo, un fuerte abrazo.